con la grabación. Listo, ya estamos grabando. Profesor Camilo, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, hola a todos. Me presento, mi nombre es Camilo Vargas. Antes quería confirmar si me están viendo bien, me están escuchando bien. Perfecto. Sí, señor, Listo, excelente. súper. Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Agradezco a Cristian esta invitación, a Unitrópico también, para hablar de estos temas de conflicto, y quisiera compartir con ustedes esta presentación. Entonces, denme un segundo y les coloco por acá. Bueno, entonces está esta presentación, si no la ven, me dicen, y listo. Entonces vamos a empezar. Bueno, esta primera presentación del conflicto armado en Colombia, una aplicación desde los datos, ¿de dónde sale? Digamos que, como todo, hay que mencionar el origen de las cosas. Entre estos 4 profesores trabajamos un artículo que se mandó pues, a Europa, y pues era una revista portuguesa y eran los determinantes del conflicto pues aquí en Colombia, específicamente del tema de las FARC-EP. Jerónimo Ríos, que es quien aparece en primera parte, fue quien lideró el artículo, y pues él es un experto en todo lo que es los temas de conflicto armado. Yo estuve más a cargo de todo lo que fue la parte econométrica, el análisis de los datos como tal, y también pues recibimos los aportes y el apoyo valioso de la profesora Paula Bula y Amalia Novoa. Ahí está la referencia, ese artículo es de acceso gratuito, entonces es bueno aclarar eso, porque es decirles que esta presentación, digamos, no es una transcripción del artículo ni mucho menos, pero es decir que los datos, que digamos es como lo que más me gusta y es en lo que más he trabajado, es hacia lo que vamos a enfocar pues esta conferencia. Entonces vamos a tener 3 partes. La primera parte es la introducción, vamos a presentar los resultados y unas posibles conclusiones. Entonces, bueno, como introducción, hablemos un poquito como de contexto. Eso es importante hacerlo por 2 motivos. Uno, porque los datos que fueron empleados en esa investigación fueron del 2002 al 2012, o sea, cubrieron buena parte de lo que fue el mandato de Álvaro Uribe, o sea, Uribe 1, Uribe 2. Y lo otro es que es importante hacer esta claridad porque si bien hablamos de conflicto, el tema de conflicto y violencia en Colombia pues es un tema descomunalmente grande. Digamos, esta conferencia no pretende abarcar todos los puntos o las causas del conflicto, porque pues es un tema inalcanzable, pero sí resaltar cosas que nos pueden mostrar los datos. Esta primera parte de la introducción, y antes de entrar en los datos, han habido muchos analistas desde el punto de vista político, inclusive, como había mencionado, el mismo Jerónimo también tiene su posición. A mí la que me pareció más atractiva y la que quiero compartir con ustedes, pero pues así como matices importantes, es lo que escribió Perry en su libro Decidí contarlo, del 2019. Yo creo que para aquellos de ustedes que les guste la economía política, a mí me gusta bastante la economía política, él lo narra como una novela, y narra buena parte de la política económica en Colombia, porque él hizo parte del gobierno y después se salió y lo miró como con la mirada de un economista, las políticas que se implementaban en nuestro país. Entonces, esta primera parte se apoya mucho en lo de Perry, 2019, y lo que él decía básicamente como destacar cosas. Bueno, él decía muchas cosas, pero vamos a destacar 4 cosas que son importantes. Álvaro Uribe asume la presidencia y toma la importante labor de quitarle fuerza a las FARC, de quitarle fuerza a la guerrilla. ¿Eso porque venía pues de un proceso de paz fallido con el presidente anterior, con Pastrana, y los colombianos pues apoyaron pues a Uribe en esta elección. Él implementó mucho lo que se llamó la seguridad democrática, y esa seguridad democrática, digamos que tenía como 4 aristas o 4 enfoques principales. ¿Listo? El primero de ellos es destinar más recursos al ejército. El Ejército Nacional tenía uno de los presupuestos más bajos en gasto militar en los 80s, y con las políticas de Uribe ocupamos el primer lugar de gasto militar en América Latina. Pero naturalmente, pues la plata tiene que salir de algún lado, y se colocaron varios impuestos. Hubo un impuesto que fue el impuesto al patrimonio,
que eso permitió pues el financiamiento pues, de este gasto militar, que básicamente pues era como una especie de impuesto a los acervos, a los stocks de los colombianos que tenían mayores recursos, y eso en cierta forma pues financió buena parte de la expansión del gasto militar. Lo otro es, sí, no era nuevo el Plan Colombia con los Estados Unidos, pero durante ese periodo se amplió el uso de ese Plan Colombia. Antes estaba enfocado muy hacia el narcotráfico y Colombia logró convencer a Estados Unidos de que también permitiera usar esos recursos para combatir a las guerrillas, porque digamos que fueron llamadas narcoguerrillas. O sea, las guerrillas en cierta forma en los 90 cuando se terminaron los carteles de Cali, de Medellín, esa franquicia que tenían los carteles como que pasó a manos de grupos más pequeñitos. Las guerrillas también capitalizaron esa oportunidad y en cierta forma eso las fortaleció financieramente. Entonces, se buscó, digamos, o sea, no era que fuera un invento, de hecho el principal como empuje que recibieron las guerrillas en los 90 fue el narcotráfico, y en ese sentido, pues el Plan Colombia también permitió combatirlas, creando ese nexo entre narcotráfico y guerrillas. También es importante mencionar otra arista de esa política de seguridad democrática, y es que se promovió mucho la desmovilización de los grupos al margen de la ley. Y por ejemplo, en el caso de las guerrillas, muchos de los excombatientes informaban al ejército cómo pues, hacían sus actuaciones, dónde se encontraban. Entonces, no solamente fue la plata de los mismos colombianos, la plata de los Estados Unidos, el apoyo de los excombatientes, sino también todo lo que tiene que ver con que la misma sociedad se involucró en el conflicto y apoyó al ejército. De hecho, no sé si recuerdan en esa época, o sea, en la primera década del siglo XXI en Colombia, pues estaban todas esas como propagandas del ejército, los héroes de la patria, y pues en las regiones apartadas de Colombia, pues esa propaganda, digámoslo, como que caló, entonces era nuestro ejército nacional. Y en ese sentido, pues avisaban al ejército cuando veían a guerrilleros, o sea, se fortaleció como como esa red de informantes, y aparte de eso, pues se recuperó la imagen del ejército que pues estaba muy caída desde los 80s, en los 90s también, por los casos de corrupción. Entonces, se hicieron cosas muy importantes en ese tema del conflicto armado. Y pues digo, sigo los lineamientos de lo que expone Perry como tal. Después de Uribe llega Santos, también acá unas cositas desde Perry, pero digamos que en este no me quiero quedar tanto. ¿Por qué? Porque los datos no fueron enfocados, o sea, la disponibilidad de los datos fue más 2002-2012, o sea, fue una parte de todo lo que fue Uribe y un pedacito de Santos, pero es bueno decir que después de doblegar a esa guerrilla militarmente, se pudo implementar ese tema de la negociación de la paz. Los primeros borradores, Santos dijo que se estaba negociando en agosto del 2012, y él decía que no se iban a cometer los errores de la década pasada de cederle territorio a la guerrilla. Había una agenda definida y habían países extranjeros que estaban siendo garantes en el proceso. Muchos dicen que Santos se preparó pues, muy bien para hacer la paz, pero de pronto no para el tema de ejecutarla como tal. ¿Qué entorpeció un poco ese proceso? Ese proceso lo entorpeció un poco porque el país se polarizó entre los que querían la paz, los que no querían la paz, los que eran de Uribe, los que eran de Santos, y la guerrilla, por ejemplo, aprovechó, capitalizó también esos conflictos en las negociaciones para tener, por ejemplo, mayor poder de negociación. Eso se vio, por ejemplo, en la derrota del plebiscito, que algunos dicen que fue más una derrota política de Santos, por ejemplo, y también cómo votaron las regiones que estaban viviendo pues, el conflicto en mayor grado. Yo creo que en ese sentido, como lo comentaba Cristian, esta primera conferencia se complementa mucho con la de Andrea, porque cuando ella vaya a hablar de los temas de negociación, yo creo que es desde el punto de vista de la teoría de juegos, yo creo que esas lecciones y aprendizajes que ella nos va a mostrar complementan pues muy bien cosas que seguramente se debieron haber aplicado en esa parte de la negociación. Entonces digamos que es muy buen complemento esta segunda conferencia, pero yo voy a hacer más énfasis en la primera parte por los datos y bueno, por lo que les había comentado. Entonces vamos a mantener la misma hipótesis de Perry. Perry decía, voy a leerlo textualmente, el Estado no controlaba buena parte del territorio y se vivía al margen de la ley. Entonces, sí, ¿por qué Colombia? ¿Por qué el narcotráfico en Colombia? Una hipótesis que coge mucha fuerza no es el clima,
no es la parte agrícola, sino que el Estado colombiano no está presente en todo el territorio. Y donde no está presente el Estado colombiano, pues eso dio pie básicamente a que surgieran los grupos al margen de la ley, pero esa historia, como vamos a ver más adelante, y como conclusión, le falta ciertas aristas que es bueno recordarlas, pero es un buen punto de partida. El gobierno colombiano no estuvo presente y eso permitió el florecimiento del narcotráfico y potenció pues, exponencialmente el conflicto armado en Colombia. Bueno, vamos a lo central, vamos a hablar de los resultados. Cuando se analizan el número de enfrentamientos con las FARC, también está el ELN, pero digamos que la guerrilla principal es las FARC como tal. Vemos los números de enfrentamientos, vemos que hay un alza hasta el 2002, 2003, después hay una caída, y después, como vamos a ver, es lo que a mí me gusta llamarlo como la reconquista de la guerrilla. Y ya vamos a hablar un poquito de por qué eso tiene que ver como con la reconquista de la guerrilla, con lo que vamos a ver en el siguiente gráfico. Entonces, claro, se implementa esa estrategia de seguridad democrática, el gobierno empieza a ganarle terreno a las guerrillas y parece que la intensidad cae hasta 2007, pero después pasa algo, que ya lo voy a comentar, y otra vez vuelven a incrementarse los enfrentamientos con las FARC. Una forma de detectar eso es decir, bueno, ¿qué pasa si yo saco un promedio de todos los enfrentamientos que ocurrieron entre el 2000 y el 2006 frente, qué pasa si yo saco un promedio del 2007 al 2012? Claro, lo de los promedios es muy útil, claro, un promedio es útil, pero un promedio también esconde cosas, entonces saquemos lo mejor de lo que nos dice un promedio, pero también de las cosas que no nos dicen los promedios. Las gráficas sirven para ver cosas que no nos dicen los promedios, pero acá digamos que los promedios están graficados con línea azul, y lo que nos muestran básicamente es que antes de ese 2006, el promedio de enfrentamientos con las FARC a nivel nacional era de 814, después el promedio cayó a 612. Eso, digamos, no es evidente si uno mira la gráfica anterior, sino cuando uno analiza los promedios. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó en el 2006? Hubo un cambio importante que se llamó la Ley de Justicia y Paz, obviamente con todas las críticas que tiene como tal, pero esos procesos de desmovilización que, digamos, fueron capitalizados principalmente por los paramilitares, en cierta forma, o a mi entender, dejaron como un vacío de poder en esas tierras, y las guerrillas, en cierta forma, especialmente las FARC, pudieron intentar capitalizar como esos vacíos que dejaron los paramilitares desmovilizados, y por eso otra vez los enfrentamientos intentan aumentar del 2008. Obviamente, después del proceso de paz, esto casi que se va a cero, absolutamente, pero es por eso yo que es como la reconquista guerrillera, porque es esa desmovilización masiva que hubo de parte de los paramilitares, bueno, con todos sus aciertos y desaciertos que tuvo ese proceso, pero posiblemente por eso aumentaron los enfrentamientos con las FARC, porque la iniciativa de las fuerzas militares ya venía cayendo desde hace buen tiempo. ¿Listo? Entonces tengamos esa idea importante. Lo que digo, esto se basa en ese artículo que les había comentado, pero los datos yo pues, les di mi enfoque personal y particular para contar esta historia. Bueno, volvamos a la gráfica que les había mostrado, vamos a regresarles acá. Esa es la gráfica del número de enfrentamientos. Si nos concentramos, yo sé que ahí está un poco saturado de color, pero si me siguen, se van a dar cuenta que esta gráfica cuenta historias muy interesantes. Esos departamentos que están abajo, como son Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Meta, Nariño y Putumayo, representan más o menos el 60% de los enfrentamientos con las FARC. Entonces, casi que uno podría decir, en esos 7 departamentos se concentra la mayor parte del conflicto. Y si ustedes ven, algunos de ellos siguen ese mismo patrón, yo digo que es casi como una M, o sea, sube, después cae, después es la reconquista guerrillera. Por ejemplo, vemos que Arauca, que es el que está como en color fucsia, sigue más o menos ese patrón. Vemos, por ejemplo, que Antioquia, que es el que está en azulito, también sigue ese patrón, sube, baja y después viene otra vez como la reconquista guerrillera. Otro que lo hace un poco más errático es Caquetá, por ejemplo. Es un poco más volátil, es el que está más tenue de todos, cae y después vuelve a subir. Espero que me sigan, que no se saturen ahí con el color. Pero hay otros que no siguen ese patrón y podrían hablar de particularidades de esos departamentos. Por ejemplo, el caso de Cauca, que está en amarillo, el caso de Nariño, que está en verde, y de pronto el caso de Putumayo, que está en un azul más oscuro. Entonces, hay departamentos que siguen ese patrón general, hay otros que no, y sería bueno preguntarnos, bueno,
aparte de esa ley de justicia y paz que parece que quebró el tema del conflicto interno en el nuevo milenio, en el 2006, ¿qué más está detrás de estos departamentos que concentran la mayoría de los enfrentamientos? La posible respuesta, digamos, no es sorpresa, es el narcotráfico, pero pues acá lo estamos intentando cuantificar. Si vemos eso, vemos que sí hay particularidades, digamos, el que tiene más potencial de cultivo de coca por hectárea pues, fue Antioquia, seguido por Nariño, después Meta y así sucesivamente, pero si vemos la tendencia es a la baja. Sí, hay un pico en el 2007, después una caída. Bueno, están comentando que recientemente, desde el 2014, otra vez los cultivos de coca están al alza. Pero lo que quiero que quede claro de acá es que estos 7 que representaban los que tenían más conflicto en Colombia, también representan el 60% de la cantidad de cultivos de coca. O sea, hay una coincidencia muy grande entre los departamentos que tienen más enfrentamiento con las FARC y los que tienen la mayor cantidad de cultivos de coca a nivel nacional. Digamos que como toda regla tiene su excepción. Guaviare, por ejemplo, tiene, pues es bastante cocalero como tal, pero no tiene los niveles de conflicto de estos 7 departamentos como tal. ¿Cómo reforzamos esa idea? Lo que le dije con esta gráfica de acá es que el conflicto va cayendo, aparte que es volátil, es muy volátil el conflicto en Colombia, y eso puede estar relacionado también con la caída de los cultivos de coca a nivel nacional, ¿sí? Lo que es a nivel nacional como tal, ¿vale? Vamos a esta gráfica, porque ¿qué historia nos cuenta esta gráfica de acá? A mí me gustan mucho los mapas, porque también a uno le ayudan a entrar mucho en contexto. Volvamos a esos 7. Esos 7 eran Antioquia, Arauca, Meta, Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá. Esos están en amarillo en la tabla de la derecha. Antioquia le colocamos un asterisco porque la variable que se tiene a la derecha es el Gini de tierras. Recuerden, por ejemplo, en economía que Gini es un indicador de desigualdad dentro, por ejemplo, de un país, se emplea principalmente. Cuando hablamos de las tierras, pues hace referencia pues, a este indicador y la distribución de las tierras en Colombia es mucho más desigual, a pesar de que la del ingreso es bastante desigual. La desigualdad en la distribución de la tierra es altísima en Colombia. O sea, es una cosa muy grande el poder de los terratenientes, bueno, no sé cómo lo quieran ver. Y si ustedes miran, y si le sumamos Valle y Huila, que Valle y Huila, digámoslo, no estaban en ese top 7 de los más conflictivos, pero estaban en el top 10. O sea, cerquita de esos 7 más conflictivos estaba Valle y Huila. Y yo no sé si ustedes ven, lo que yo hice básicamente en esa tabla fue organizarlos del más alto al más bajo, y los datos hablan por sí solos. El top de los más altos está dominado por los que también son los más conflictivos. El caso de Antioquia, Meta, Valle, Arauca, Cauca y Huila, por ejemplo. Claro, como todas reglas hay excepciones. Caquetá es muy desigual, pero no tiene tanto conflicto. Putumayo está como en la mitad y Nariño pues está básicamente ahí cerquita. El dato de Antioquia es del 2009, el de los demás departamentos es del 2011. ¿Qué otra historia nos cuenta esta gráfica? Que buena parte, si vemos esta gráfica, el conflicto en Colombia más o menos se agrupa en lo que es el suroeste. Sí, lo que está abajo y hacia la izquierda, lo que comprende Valle, Huila, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, claro, hay excepciones que están más arriba, pero parece que esa parte geográfica llama mucho la atención. Yo me recuerdo cuando les había comentado como esto lo lideró Jerónimo, este artículo, cuando yo hablaba con él, por ejemplo. Claro, por ejemplo, salió el tema del Dani, no sé si vieron que el Dani dijo que la pobreza es más alta en Colombia. Claro, es más alta en Colombia porque cambió la medición del indicador, o sea, fue parte estadística, pero lo que más explica el conflicto, obviamente no lo tratamos acá, no es tanto el tema de la pobreza, sino de la desigualdad. Si uno mira comparativamente todo lo que es región América Latina contra región África, África es mucho más pobre que América Latina, pero como América Latina tiene unos niveles de desigualdad mucho más grandes que África, los niveles de conflicto y violencia históricamente han sido mucho más fuertes en América Latina que en África. Entonces, casi que si uno pudiera hacer una regresión, encontraría que es mucho más, tiene mucho más poder explicativo la desigualdad que la pobreza en el conflicto como tal. Claro, no es que la pobreza no sea importante, obvio que es muy importante, pero como variable explicativa del conflicto no lo es tanto.
¿Qué variables se emplearon? Bueno, les había comentado, del 2002 al 2012, la variable dependiente es el número de enfrentamientos con las guerrillas de las FARC-EP, variables económicas, cantidad de cultivos de coca, el PIB per cápita real y minero, o sea, era tomada el valor de uno si el departamento tenía, creo que era al menos el 8% de su PIB en el sector minero. Variables demográficas, Gini de tierras, ya hablamos un poquito, el puntaje educativo de grado 11 en matemáticas, la tasa de mortalidad infantil, que tiene que ver más con temas de salud, el otro con temas de educación. 4 variables dicótomas, frontera, si el departamento tenía frontera con otro país, minorías, era una dicótoma si el departamento tenía buena parte de su población en minorías étnicas. Mar valía 1 para los departamentos que tenían acceso al mar y andino era para los departamentos que se encontraban en la región andina. Variables de presencia estatal, y esas son muy importantes porque ayudan a reforzar la hipótesis inicial de esta conferencia que habíamos visto de Perry, para si el Estado estaba presente o no. FFMM es cuando las fuerzas militares tenían la iniciativa, o sea, cuando comenzaban el conflicto frente a la guerrilla de las FARC, el recaudo tributario per cápita, la distancia a Bogotá, que por ejemplo Jerónimo la llamaba la periferización del conflicto, y la Ley de Justicia y Paz, que ya lo vimos en una de las gráficas y observamos cómo había una disminución con la implementación de esa ley. Obviamente, correlación no implica causalidad, ni mucho menos, pero sí hay una parte de promedio, es algo que nos llama mucho la atención de eso de Ley de Justicia y Paz. Vale. Está, digamos, la parte pesada, la presentación, que es la parte de las regresiones, pero, digamos, no se trata de analizar todos los números y quedarnos en los números, sino básicamente quiero que nos concentremos en el modelo 4, que está más a la derecha, y que nos concentremos en esas variables que están a la izquierda. La variable dependiente era el logaritmo de las FARC, de los combates con las FARC, y habían varias variables independientes en ese modelo 4. Uno era el logaritmo de los cultivos de coca, porque está antecedido de una L antes de esa palabra, el logaritmo del recaudo tributario per cápita, que es REC-TRIP-PC, ¿sí? Básicamente. El que le sigue es PIB-RPC, es PIB real per cápita. Después está la DUMI de minero y después está la DUMI de minero multiplicada por la del PIB. Digamos que es una regresión muy sencilla. Yo le comenté a Cristian que pues esto no era econometría avanzada, o sea, esto es econometría básica y están lo de los supuestos y eso porque a veces los modelos más sencillos mandan un mensaje potente sin necesidad de martillar tanto los datos con modelos más sofisticados, y también el análisis gráfico que vimos ahora. El análisis gráfico detecta cosas que una regresión no detecta. Pero obviamente una regresión también, ¿por qué es valiosa? Porque la regresión detecta cosas que las gráficas no detectan. Entonces, digamos que la mejor mezcla es usar ambos enfoques, algo de tablas, algo de gráficos, pero también pues de la regresión como tal. ¿Qué nos enseña ese modelo 4? Hay una cosa que en economía se le llama la elasticidad, y por eso los modelos de doble logaritmos son muy atractivos, es que permiten que todas las variables se puedan comparar entre sí. Por ejemplo, observen el numerito de L coca en el modelo 4, el que no está entre paréntesis, el que está a la izquierda entre paréntesis es 0,43. Si ese lo comparamos con el que está más abajo, que es el del recaudo tributario, que también está en logaritmos y es de menos 1,93, lo que nos muestra es que en valor absoluto la variable de recaudo tributario per cápita es más importante que la de coca como tal. Sí, es una guerrilla que depende de la coca como tal, pero también la presencia estatal afecta mucho el desarrollo del conflicto con las FARC. De hecho, es más importante el coeficiente de recaudo tributario per cápita que el de la coca, y nos da a reforzar esa hipótesis de Perry de que la no presencia estatal, medida a través de los impuestos que se recogen en una región, porque digamos el impuesto en cierta forma es un indicador de presencia estatal, le lleva casi 4 veces de ventaja en poder explicativo a lo que es el de la coca como tal. Digamos que el siguiente, el del PIB real per cápita, es un poco contraintuitivo, porque sería decir que los que tienen más PIB en Colombia también tienen más enfrentamientos con las FARC. Yo diría en salvedad ahí es que, claro, usted diría, por ejemplo, Bogotá tiene un PIB per cápita alto como región, ¿sí? Yo creo que ese, y no tiene el tema de las FARC, sí, pero yo creo que ese tema va más enfocado, por ejemplo, al caso de departamentos que son muy ricos, pero por ejemplo son petroleros, o en esa época, no sé, el tema del Meta, bueno, parte de los departamentos del Llano, podrían ser que no tienen tanta presencia
del gobierno nacional, pero dadas sus riquezas podrían generar mayor conflicto por otras vías. Esa hipótesis, ¿cómo se podría reforzar? Si vemos el renglón que dice minero por LPIP-RPC, que es positivo, o sea, es 1,09, ¿qué nos está diciendo eso? Que dado que un departamento es minero, cuando tiene crecimiento económico, aumenta el conflicto con las FARC. ¿Eso qué nos muestra? Nos muestra algo que está documentado en la literatura y es básicamente que los departamentos que son mineros, digamos, claro que ahí también está la parte petrolera, pero los que extraen oro, coltán, llaman la atención de los grupos ilegales armados, porque al igual que la coca son fuente de financiamiento. Entonces, habría diferencia entre los departamentos que son mineros y tienen crecimiento económico para generar más conflicto con las FARC que aquellos que no. Y bueno, y las estrellitas es como yo digo, entre más estrellitas, buena señal, muestra que la variable pues es más fuerte estadísticamente hablando. Bueno, este es otros 8 modelos. Digamos, acá lo que quiero destacar es que si ustedes se dan cuenta, el Gini de tierras, que sería el que dio 1,63 en el modelo 8, vuelve a ser dominante. O sea, ¿cuáles serían las principales explicaciones al conflicto de las FARC? Uno sería la presencia estatal a través del recaudo tributario, tributario per cápita, y la otra sería el Gini de tierras. Miren el coeficiente en el modelo 8, es de 1,63 y supera básicamente pues al L coca y al L distancia. El L distancia es qué tan alejado está de Bogotá, la capital de ese departamento. Eso también tiene poder explicativo. Ahí vemos, por ejemplo, la de justicia, que es menos 0,57, o sea, después del 2006 cae el conflicto, eso es una variable Dummy, y la de LFFMM lo que nos muestra es básicamente que la iniciativa de las fuerzas militares también aumentó el conflicto con las FARC, pero bueno, es entendible en un marco de que pues, se le estaba recuperando terreno pues, a las guerrillas como tal. Bueno, están los R cuadrados, digamos, no me quiero meter con esa parte, sino como con las ideas principales de esto. Bueno, entonces vamos a las conclusiones. ¿Qué nos enseñó la econometría? ¿Qué nos enseñaron un análisis de datos sencillo? Entonces volvamos a Perry. Perry decía, el Estado no controlaba buena parte del territorio y se vivía al margen de la ley. Sí, eso es cierto. Eso siembra la semilla del conflicto. La caída de los carteles en los 90 también hace que el área de cultivo crezca en Colombia, porque supongo que no es tan fácil importar pues la coca como tal de otros, sino sembrarla directamente en Colombia. Pero yo digo que eso es como cuando uno tiene una gripa y se toma una pastilla. Uno está atacando los síntomas, pero no está atacando la raíz del problema. Esa historia se puede complementar más con que, bueno, si bien es necesaria la pastilla cuando usted tiene gripa, o sea, es necesario que el gobierno haga presencia en el territorio, después de tomarse la pastilla y que el gobierno haga presencia, lo que debemos preguntarnos es, bueno, ¿realmente qué está causando el conflicto en Colombia? Sí, fue la negociación, fue la paz, pero sigue habiendo conflicto. Entonces, esto tampoco es nuevo, simplemente le estamos dando un enfoque diferente. O sea, muchos autores han hablado de esto, pero una primera y que fue crucial, y digamos, Santos intentó también promoverla, fue la política social, pero la política social enfocada a las regiones apartadas, o sea, a las regiones que son más propensas a tener el conflicto. Ya hablamos de departamentos que podrían beneficiarse mucho de este tipo de políticas sociales. Salud, educación y justicia no debería ser una sorpresa. Pero también no solamente todo tiene que venir desde el gobierno, sino también puede venir de la iniciativa de los colombianos. Hablaba con un amigo y él me decía que había una iniciativa, por ejemplo, de parte de los profes que se iban a educar a regiones apartadas de Colombia, o cuando los médicos no se hacen su rural, sí, o sea, eso existe, pero es hacerlo en forma mucho más masiva para que eso permee pues, a esas regiones que están tan afectadas por el conflicto. Lo otro tampoco es una sorpresa, eliminar la corrupción, pero a mí me gusta verlo más con el tema de la política, que haya más rotación y diversidad política. Algo que pasa en la Cámara, que no pasa en el Senado, es que hay mucha más diversidad política. ¿Sí? En la Cámara, por ejemplo, en las regiones apartadas de Colombia es lo que yo digo, hay dinosaurios políticos, que son familias que se atornillan y se atornillan en el poder, y no hay forma de que surjan nuevos líderes o personas con nuevos ideales que cambien la realidad pues, de esas regiones apartadas de Colombia. Y otra cosa que a mí también me parece muy importante es la revocatoria del mandato, porque en cierto sentido, si no se presiona a los gobernantes a que hagan bien su gestión y si hay corrupción, nunca van a cambiar la conducta si la ciudadanía nunca ejerce su poder ciudadano como tal. Otro, ya lo vimos, esa historia no la contó el Gini de tierras, reducir la desigualdad en el acceso a la tierra,
más que el gobierno nos regale todo, o sea, por subsidios es más capacitar a la gente para que no dependa tanto del gobierno, y eso permitiría reversar el desplazamiento, porque claro, el desplazamiento se aumenta casi que después de que Pastrana permite lo de la zona de distensión, y básicamente eso desplazó a muchos colombianos, entonces que otra vez los colombianos recuperen su tierra. Y esto sí ya es muy personal, aunque también lo han dicho, porque digamos ya esto se sale como de lo de la economía ortodoxa como tal, pero yo creo que lo más importante por encima de tomarnos la pastilla, de tomarnos el remedio, es analizar esas causas sociales de desigualdad que tenemos, pero hay una cosa muy importante, y es que los colombianos aprendamos a colocarnos en los zapatos de los demás, que respetemos las diferencias del otro. Empecemos perdonando ese pasado que lo llevamos arrastrando siglos y que nos ha polarizado tanto como país entre los buenos y los malos, los liberales y los conservadores, los que están con Santos, los que están con Uribe. Pero eso también funciona en una escala más micro, al interior de cada familia o cuando una persona nos hace daño. Yo creo que ese tema del perdón se vuelve muy relevante, pero el perdón del corazón en nuestro país que ha sido tan golpeado de la violencia y que otro camino y tener la razón a como de lugar y todo ese tipo de cosas lo que hacen es más exacerbar ese conflicto interno que hay en las familias, pero también ese conflicto externo que tanto nos ha hecho daño. Entonces termino con esto y esto es como un sueño que yo tengo. Les voy a contar algo y ya con esto termino. Yo fui criado por la Selección Colombia de 1994 a 1998. La Selección Colombia de 1994, Andrés Escobar, por ejemplo, pues lo asesinaron, porque claro, metió un autogol contra los Estados Unidos, y eso pues tuvo resultados también en ese mundial. Pero aparte de reflejar esa violencia que está en los 90, esa selección Colombia en el 94 y el 98 lo que mostró es que sí, Asprilla, Valderrama, Preciado, tenían mucho talento, pero no trabajamos en equipo, no trabajamos en equipo. Yo veo esta selección Colombia, sí, también tiene sus errores tácticos, no sé qué es lo que sea, pero por ejemplo cuando yo vi el partido de Chile, el de Venezuela también, cuando le pasó este tema a este muchacho, se me escapa, bueno, el que tuvo la lesión súper grave, vi que el arquero se acercó, el otro le habla de forma amable, oiga, le pasó esta cosa, o sea, hay una especie de camaradería, y lo que yo veo ahí es, ¿yo qué veo? Yo no veo conflicto, yo veo que hay personas diferentes, son de diferentes regiones, pero a pesar de lo valioso de sus diferencias, respetan algo en común y es la camiseta que tienen. Es como decían por ahí, yo tengo un sueño, sí, yo también tengo otro sueño. Y ese sueño es en el que todos los colombianos nos coloquemos la camiseta, 50 millones de colombianos, no solamente cuando sea el fútbol, sino cuando hagamos las cosas cotidianas, hagamos la fila del banco, vamos a comprar algo, si llegamos a tener una discusión con otra persona, yo diría, qué bonito que todos veamos que tenemos esa misma camiseta debajo, que la llevamos puestas y que a veces no la queremos ver, y que en realidad lo que yo quisiera es ver ese día en el cual todos los colombianos juguemos como hermanos. Ese realmente pues es mi sueño, y yo creo que eso nos llevaría pues a reflexionar sobre muchas cosas del conflicto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Camilo, por su presentación. Muy claros sus argumentos, su exposición. Por el chat venía escribiendo que si tiene alguna pregunta para el profesor Camilo, la conocieran, nos las escribieran por acá, perdón, por el chat. Eduardo Alfredo nos pregunta que si una forma, profesor Camilo, de reducir la brecha de desigualdad en el acceso a la tierra podría ser la hipoteca inversa. Profesor Camilo, si nos podría ayudar con el planteamiento que presenta Eduardo. Pues digamos, yo no conozco muy bien ese tema de la hipoteca inversa. Yo lo que tengo entendido es como que hay un respaldo, como es pues es que me escapa ahorita, del inmueble hacia los bancos, pero yo no creo que esa sea pues, la forma ideal para acabar todo este tema de la desigualdad tan grande. Yo creo, y es mi opinión personal, más que la hipoteca inversa, es
sí, que el gobierno vaya a las regiones apartadas, porque lo que dicen muchos autores en ciencia política es que en Colombia las guerrillas surgen porque hay un inconformismo político muy grande. Y ese inconformismo político muy grande se da porque no se llega a las regiones, no se llega, o sea, más que una hipoteca inversa, yo creo que es, pues si vuelvo y lo repito, lo que yo decía en la presentación, es una política social, es que la gente sienta esa compañía y no es solamente que tenga un pedazo de tierra como tal, aunque sería un primer paso, pero no estoy convencido, y lo hablo sin saber porque no lo manejo muy bien, que la hipoteca inversa sea la solución para eso. Eh, Juan Camilo Eslava nos pregunta, profesor Camilo, según la Fundación Paz y Reconciliación, la época de mayor violencia del país fue del 98 al 2002. Es curioso que ese conflicto y muerte, bueno, Juan Camilo, por favor, abra el micrófono y nos contextualiza un poco en su pregunta. Bueno, primero que todo, buenas tardes para todos. Tal vez escribí un poco rápido y no me hice entender bien. La pregunta es la siguiente. Del 98 al 2002, según la Fundación Paz y Reconciliación, fue el mayor, digamos que fue como ese periodo donde hubo más muertes por conflicto en el país. Entonces, como estamos, digamos que hablando de este tema de datos del conflicto armado, una aplicación desde los datos, pues me gustaría preguntarle al profesor Camilo Vargas qué piensa de esa época, porque digamos que hablamos del 2002 al 2010, pero pues antes, pues digamos que todos esos temas y problemas de antes pues generaron externalidades en todos los campos, ¿sí? Entonces, digamos que escuchando ahorita, no solamente, bueno, yo quería, perdón, un paréntesis ahí, en Arauca, por ejemplo, que es uno de los departamentos de mayor conflicto en el país, decía un amigo que ella estuvo allá en Arauca, que para acabar los guerrilleros en Arauca deberían, digamos que acabar con toda una serie de pueblos, porque eso ya está en la idiosincrasia de los pueblos, ¿sí? Por todo lo que hemos venido hablando de la falta de presencia estatal y demás. Pero bueno, la pregunta es, esos datos del 98 al 2002, ¿qué representan para usted, profesor? Bueno, bueno, y comento, yo lo que quiero aclarar es, yo soy más desde los datos, precisamente por eso la presentación es más desde los datos. Eh, de lo que, digamos, de la conclusión, cuando uno mira los datos, lo que uno se da cuenta es que en los 80s, digamos, nace lo que se le llama el conflicto interno, pues digamos, potenciado, enriquecido por el narcotráfico en Colombia. En los 80s fue muy selectivo, fue, este juez, este candidato presidencial. En los 90s como que se masifica ese conflicto a todos los colombianos. No en vano, pues están todos los atentados terroristas, todo este tema. ¿Y qué pasa en el 98? El presidente de esa época decide la zona de despeje como tal. Y esa zona de despeje, pues a mi forma de entenderlo, tuvo repercusiones muy grandes. ¿Por qué? Porque refuerza esa hipótesis de Perry de que el Estado se retiró pues, de esos municipios en Colombia en pro de alcanzar la paz. Obviamente no se logró, pero cuando el Estado se retira de esos territorios, la guerrilla se los apropia y comienza a agudizarse el fenómeno del desplazamiento en Colombia. Entonces, digamos lo que del 98 al 2002 se refuerza la hipótesis de Perry porque se le da más territorio a la guerrilla, se quita esa presencia estatal y en cierta forma la gente tiene que irse pues, de esos terrenos, pierde su propiedad agrícola, los terrenos como tal. Pero lo otro también que pasó en los 90s es que producto de que se acaban los carteles, producto de que se acaban pues como todos estos líderes de las cabecillas de los carteles, lo que pasa es que como que esa parte del narcotráfico se vuelve más segmentada en Colombia y otra vez comienzan a florecer los cultivos de coca en el país.
Comienzan a florecer probablemente porque cuando se miran los datos Bolivia y Perú, que es como ese es como el oro, la plata y el bronce en la coca aquí en Sudamérica, empiezan a perder terreno y Colombia empieza a ganar terreno seguramente porque se pierden las conexiones, digamos, de importar tanta coca de Perú y Bolivia, pues acá estoy especulando con lo que estoy diciendo, y con la zona de distensión, pues todo eso se potencia. Entonces, digamos, la respuesta es uno, sí, se fue el gobierno, no estaba tan fuerte militarmente, la guerrilla capitaliza ese pedazo, y yo digo que es de los momentos más agudos del conflicto armado, más conflictos del conflicto armado porque el Estado casi pierde el control del territorio, estuvo muy cerquita, pero después del 2002, a pesar de lo que yo les mostré, se empieza a ganar ese terreno. Así es como yo lo diría. Uno, temas de desplazamiento, la zona del despegue, y se refuerza la hipótesis de Perry de que si no está el Estado, pues los grupos ilegales potencian su presencia y su accionar militar. Perdón, agrego algo ahí que me faltó decir ahora, y es que esas cifras que estaba revisando, digamos que ellos hacían, digamos que mostraban que el problema real fueron los paramilitares, ¿sí? Y ellos mostraban que los paramilitares asesinaron más personas y desplazaron más gente que la guerrilla en 50 años, según lo que aparece ahí. Entonces, pues no sé cómo sea el tema, porque está demostrado que en el país, pues no solamente es político, o sea, sí es político, pero trascendió a la parte armada. Entonces, habían departamentos que eran de un bando y otros de otro bando, y bueno. Entonces, pienso que esa cifra, ese dato es importante. Pues digámoslo, y bueno, complementando así brevemente lo que tú acabas de decir, en cierta forma cuando se da el despeje y la guerrilla empieza a coger fuerza y el Estado pues estaba muy débil, eh, la fuerza opuesta pues es los paramilitares y claro, cuando la gente no ve protección del Estado pues seguramente acude a estos grupos al margen de la ley y también por eso seguramente se potencia lo de los paramilitares, pero vuelvo y repito, yo analicé fue más lo que fue lo de las FARC, lo de los paramilitares no los manejan como tal, entonces es una especulación de mi parte decir que, claro, cae la presencia estatal, se apropia más las FARC de más terreno y más violencia, más desplazados, y seguramente como contramedida las autodefensas empiezan a incursionar más fuertemente, no solamente para proteger a aquellos que, no sé, acuden de su protección, sino también obviamente pues por todas las masacres y todos los temas que tú mencionas. Bueno, profesor Camilo, muchas gracias.